Ya te digo. Go it. Pues estamos bien. Emili Cortavitarte. Emili Cortavitarte, buenos días. Buenos días, interrumpiendo ya de buena mañana. Sí, antes de empezar ya se interrumpí. Madre mía. Pero es que semos así, señora. Sí, sí, sí. A ver, vamos a hablar de memoria democrática. Motivo, bueno, la ley que ha llegado al Congreso de los Diputados. Sí. Ese es el motivo por el que nosotros nos ponemos a hablar de memoria democrática. Y, Emili, vamos a parar. Porque me está haciendo putadas. ¿El qué? Yo no. Tú no, el ordenador. Ya se ha puesto el cacharro de grabar a pensar, a dar vueltas en vez de grabar. Ah. Y como se ponga a hacer eso y tenga que hacer una actualización, ya verás. Es que desea el proyecto, desea ya guardar el proyecto. ¿Qué proyecto ni qué mierda? No. Dile que sí, que se pone más contenta. No. Lo que pasa es que si lo sigue haciendo seguido, es lo que pasó el otro día. Sí. Que es que tenía una actualización pendiente el ordenador y hasta que la hizo no le salió de los huevos portarse bien. Yeah. Esperemos que no. Vamos allá, otra vez. Yeah. Espera, que guardo otra vez. Emili Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Vamos. Calorcito. Sí, Calorcito, ¿no? calorcito y del bueno, del que toca. Anda. Bueno, es la época, ¿no? Hasta Sí. esto que llaman canícula. Sí. Bueno, memoria democrática es la ley que está ahora mismo en el Congreso de los Diputados para su aprobación, ¿correcto? Sí, enmienda, aprobación y todo esto. Todo Sí, eso para su debate, etcétera. Pero exacto. de paso, quizás, o sin tanto quizás, cuando hablemos de memoria democrática y analices la ley, hablaremos también de los 85 años que hace del 19 de julio, o que hizo del 19 de julio hace unos días. El 19 de julio, que nosotros solemos recordarlo prácticamente todos los años, porque se recuerda que aquel día comenzó, aparte de la guerra civil, que el día antes fue el levantamiento, lo que llamamos la revolución social, al menos durante un tiempo y en muchos lugares del territorio de la península ibérica. Eso. Pero vamos al grano, memoria democrática, sin darle muchas vueltas. ¿Qué te parece lo que han presentado, lo que mejora lo que había? ¿Qué es lo que había? ¿Qué es lo que hay ahora? Tú mismo. Bueno, pues al hilo del 19 que tú decías, Sí. habría que decir que, en primer lugar, habría que decir que es una ley que llega un poquito tarde. Es decir, Sí. concretamente 85 años después del inicio de la Guerra Civil. Ajá. Y si quieres, casi 88 y pico respecto de la, perdón, 82 y pico respecto de abril de 1939, que sería cuando 1 de abril, cuando en aquel famoso bando de vencido y derrotado el Ejército Rojo, etcétera, ¿no? Se Sí. consolidó. Sí. Si hacemos más efemérides, diríamos que 45 años, casi, no 45, casi 46, 45 y medio después de la muerte de Franco. O sea que, bueno, vamos, o sea, así de entrada, ¿no? A cualquiera que se haya quedado con esos números, 85, 82 años y medio, 45 y medio, pues le puede parecer que alguien no se ha dado mucha prisa aquí.
Y desde luego tendría toda la razón del mundo para tener esta idea o para tener este concepto. Voy a dar otras, empieza un poco durillo, pero yo creo que será muy fácil. Voy a dar otras dos cifras de dos países, dos estados de nuestro entorno que sufrieron cosas semejantes y que también tienen leyes parecidas a la que ahora se presenta. Bueno, yo diría que mejores, pero vamos a decir parecidas, ¿no? Alemania hizo su ley contra el nazismo y todas sus derivaciones y exaltaciones y demás en el año 1949. Vamos, que tardaron 4 años. Ajá, 45 años, sí. Sí, tardaron 4 años entre la muerte de Hitler, el final del régimen nazi y montar su ley. Y el otro podría ser Italia, con el fascismo. Es decir, tardaron un poquito más. Su ley es de 1993. Estos también les costó. Parece que a los mediterráneos nos cuesta un poco entre aquello de la siesta, despertar, no sé qué, eso pasó, fue una ilusión. Sí, Sí, tampoco si eran vecinos nuestros y tal, esas cosas, ¿no? Del Mediterráneo. Pero en todo caso, también da la impresión, por lo que conozco, que ha sido bastante más contundente. Bueno, esta ley vendría, caso de aprobarse y de aprobarse en los términos actuales o con algunas modificaciones, vendría a sustituir la Ley de Memoria Histórica del año 2007. Es decir, que esta en realidad no sería la primera, que en 2007 se hizo una, pero bueno, es decir, es restarle 14 años a todo lo anterior, y nos quedaríamos igual porque durante anteriores gobiernos de izquierda en la etapa democrática, vamos a llamarla así, después de la transición, pues parece que no hubo mucho interés en este tema. Ha tenido que ser el gobierno de Zapatero y ahora el gobierno de Sánchez los que hayan situado este asunto, ¿no? ¿Qué cosas? Bueno, es una ley amplia, por lo que he podido leer en el proyecto, que toca bastantes temas. Sí. Y luego, si quieres, primero explico eso y luego explico las críticas, ¿no? Las críticas que no únicamente son mías, sino que también recojo otras críticas que ya he leído de otras fundaciones y otras asociaciones de víctimas, asociaciones memorialísticas, etc. Bueno, hay un reconocimiento de víctimas del franquismo interesante. El elenco de esas víctimas puede llegar hasta el 4º grado de parentesco, lo cual podríamos decir que por un lado es lógico después de todo el tiempo que se ha tardado, porque a lo mejor 1er grado, 2º grado, ahora mismo en algunos casos es difícil de encontrar, pero digamos que hasta el 4º grado permite un nivel de intervención de las familias pues todavía interesante, ¿no? Sí. El tema del el porqué de las víctimas está ampliado, es interesante ese nivel, ¿no? Hay desde motivos políticos, motivos sindicales, motivos religiosos, no sé cuántos de estos, pero bueno, de orientación sexual y de otros tipos, ¿no? Bueno, parece que la gama, no sé si se han dejado alguna cosa, tampoco me he puesto a estudiarlo muy a fondo, pero la gama en principio es amplia. Aparece una cosa rara que voy a comentar un poco más luego en las críticas, pero que voy a situar ahora, ¿no? De golpe y porrazo hemos pasado de nada, o vamos a pasar de nada, a tener 2 fechas en el calendario de homenaje. Esas 2 fechas en el calendario van a ser el 8 de mayo y el 31 de octubre. Ahora, mientras tanto, la gente que le dé vueltas a ver por qué cree que son esas fechas y luego ya se lo explicaré y lo criticaré.
Eh, Has dicho 8 de mayo, He 31 dicho de... 8 de Sí, mayo sí, y 31 de octubre. ¿Eh? vale, vale. Seguro que lo intentáis relacionar con el franquismo y no sale nada, y ¿Mm? lo intentáis relacionar con la guerra civil y tampoco sale nada porque no os va a salir nada. Sí, ¿Eh? vale. Entonces, si quieres, le hago la crítica y si no, la dejo para después. Vale, déjalo para como adivinanza si la gente se queda por lo menos a escuchar hasta ese momento. Va. Vale. Se introduce, ya veremos luego lo que pasa con los jueces y también ya veremos cómo queda el redactado. Se introduce también todo el tema de la apología del franquismo, ¿no? Por tanto, la prohibición de esa apología, ¿eh? Y la prohibición de esa apología en un campo relativamente amplio, ¿eh? En principio. Ya acordaros que yo hablé aquí hace poco de un primer esbozo que fue enviado al tribunal, ahora no recuerdo si era el Supremo o el Constitucional, y ya dijeron que, hombre, que eso de cerrar la Fundación Francisco Franco, que eso era, que ahí se entraba en colisión con la libertad de expresión y ese tipo de cosas. Bueno, entonces ya veremos cómo queda eso. Se introduce también como falta grave, como cosa denunciable, por supuesto, como cosa punible, los actos contrarios a la memoria, es decir, no únicamente los de apología del franquismo, sino también eso de ir a quitar pues la placa a las 13 rosas Sí, o, por ejemplo, pues lo que nos ha pasado a nosotros aquí después de poner la placa a Joan Peiro en su plaza, pues durante meses alguien o alguienes se dedicaban a destrozarla, a tachar las partes que menos les interesaban o cosas por el estilo. Eso pasaría ahora a tener una situación de infracción, ¿no? Entonces se crea todo un correlato de infracciones y sanciones, lo cual es interesante porque habría que decir que voy a decir ahora algunas de las cosas, voy a decir un poco los temas fundamentales y voy a decir los positivos, ¿no? Este podría ser uno de los positivos, aunque vuelvo a tener los recelos que tenía ayer y que tendré mañana con respecto a la interpretación que determinados tribunales pueden hacer de este tema. Pero habría que decir que en comparación con la ley de 2007, donde no existía ese catálogo de infracciones y de sanciones, ahora sí existe. vale. Luego, la idea de hacer un catálogo de vestigios, es decir, de restos, ¿no? Hay que decir que ahora mismo, bueno, hace poco se ha puesto en funcionamiento una web que calculaba o tenía en el momento en que se lanzó la web unos 5.000 y pico vestigios del franquismo en el Estado español, que ya han llegado a 6.000 en escasos 6 meses que funciona esa web y en pleno COVID, con lo cual podemos llegar a mucho más. Y se supone que el gobierno en este caso y los diferentes gobiernos territoriales, gobernadores civiles, gobernadoras civiles, etcétera, pues entrarían en esta dinámica de la eliminación de este tipo de vestigios, que van desde las placas, los nombres, los topónimos, esos pueblos que todavía son del caudillo y Sí, sí. ese tipo de cosas. Vale. El otro tema interesante es el dedicado al tema del Valle de los Caídos, que pasará, que pasará a ser, digamos, una obra civil eh, y que será de homenaje al conjunto y de recuerdo y de memoria, etcétera, en el cual se eliminarán eh, todas las tumbas que tengan mausoleos y que tengan referencia con el franquismo y quedará como cementerio civil con respecto a las personas que no quisieron estar allí y que acabaron allí, ¿no? Sería, y por tanto también como referencia para sus familiares, bueno, si no quieren exhumar o depende cómo vaya un poquito esto, ¿no? Eliminación de todo tipo de mausoleos relacionados con el franquismo, disolución de fundaciones que hagan apología, tanto ahí es donde estaría el famoso asunto de la Fundación Francisco Franco, pero también quizás de otras.
que tienen otros nombres, algunos históricos muy anteriores, pero que en realidad se dedican a lo que se dedican. No a hablar de esos señores del siglo XVI o del XVII, sino a lo que les interesa. Luego está el tema de desaparecidos y fosas, al cual también se le dedica una parte significativa. Bueno, la declaración de interés social, todo lo referido a este tema, lo cual supongo que desde el punto legal es importante. Y ha habido un apartado que, bueno, que también me parece de las partes positivas, vamos a ver cómo se desarrolla, de la proyección del papel de la mujer, ¿no? El papel de la mujer en tanto que víctima, lógicamente, del franquismo, ¿no? En sus múltiples acepciones, no únicamente en el caso de aquellas mujeres más significativas políticamente o sindicalmente, sino en las múltiples acepciones que tuvo la represión sobre la mujer durante esta época. Las multas, porque he hablado antes de las infracciones, podrían ir desde los 2.000 a los 10.000 euros y depende en qué condiciones, y habría otro tipo de sanciones, como que en el caso de las fundaciones o asociaciones que tuvieran algo que ver con esto quedarían eliminadas de la posibilidad de recibir subvenciones durante 5 años después de cada una de estas sanciones, ¿no? Bueno, yo creo que el tema penal está mucho más desarrollado y mejor en las otras dos leyes, en las de Italia y Francia, como he descrito anteriormente, donde, por ejemplo, en la ley italiana hay un aumento de la penalización si al mismo tiempo el hecho se produce con apología del fascismo. Explico, por ejemplo, una agresión que podría ser penalizada como tal agresión, pues a 2, 4 años de prisión o lo que sea. Si esa agresión además está hecha con apología del fascismo italiano, con determinadas vestiduras, con determinados gestos, con determinados símbolos, eso permite en la ley italiana que esa penalización se aumente. Eso yo no lo he visto recogido en el proyecto de ley español, aunque es probable que pueda ser de las enmiendas que se introduzcan, ¿no? Que ya veremos. Entonces, vamos a hablar un poco de las críticas, ¿vale? Si te parece. De las críticas. Lo que de le por qué es falta. criticable, sí, por qué es criticable ahora tal y como está como proyecto. Bueno, vamos a volver a las fechas, ¿no? Es decir, claro, las fechas, os voy a explicar cuáles son. Es decir, el 31 de octubre rememoraría 31 de octubre de 1978, el momento que el Congreso de los Diputados aprobó la versión final de la Constitución, que luego se pasó a referéndum. Vale. Entonces, pues no sé, es decir, decirme dónde está la relación con las víctimas del franquismo. Es decir, vuelve a ser una idea de borrón y cuenta nueva. Si además tenemos la ley de amnistía de 1977, sobre la cual no se dice nada, y que en todo caso luego a lo mejor volveré sobre el tema, pues que se celebre como homenaje a las víctimas del franquismo el momento en que los padres de la patria llegaron al acuerdo de la Constitución de 1978, pues parece un argumento bastante débil. Y dices que esa fecha, el 31 de octubre de 1978, se hace constar como homenaje a las víctimas del franquismo. Como homenaje a las víctimas del franquismo. Vale. Sí, tela. Bueno. Hay gente que ha visto que en esa misma fecha, en el 36, hubo un bombardeo sobre Madrid, que, bueno, se podría intentar cambiar, ¿no?
uno de los primeros bombardeos aéreos con Pues víctimas. eso es Pero buscar mucho, ¿no? sí, pero eso es buscar mucho cómo me coinciden dos fechas. Pero evidentemente, voy a decir la segunda y luego para que veas que todavía no está más alejada, pero también es un poquito raruna. 8 de mayo es el final de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y supuestamente está ahí porque es un homenaje a los exiliados españoles que participaron en la 9 y que entraron en París. Y por tanto sería como una especie de homenaje a quienes fueron víctimas del franquismo y luego víctimas del nazismo, pero que supieron luchar contra eso. Es un poco traído, Sí, es un también. poco traído por los pelos porque bien se puede celebrar, no hace falta por qué tener dos fechas exactamente sobre las víctimas del franquismo, la del 8 de mayo, que es un poco más respetable desde mi punto de vista, podría ser Tiene más la relación, luz. tiene algo Sí, que ver. sí, exacto, y podría ser la lucha contra los totalitarismos en Europa y la participación española en esa lucha, que en este caso además serían pues, republicanos, socialistas, anarquistas, comunistas, etcétera, que estuvieron en esa división que fue la primera en entrar en París, ¿no? Bueno, eso podría tener un sentido, es un sentido un poco indirecto, pero claro, se nos ocurren cantidad de fechas y seguramente que se nos pueden ocurrir cantidad de fechas en función de las tendencias de cada uno y de tal. Por ejemplo, a mí se me ocurre el 19 de julio, yo creo que es una fecha determinante, ¿no? Es la fecha en que lo que estaba programado como un golpe de Estado que iba a durar entre 3 días y como mucho un mes, 3 días en lo militar y el mes para ir liquidándose a miles de personas que ya tenían apuntadas en las listas, ¿no? Pues para mí es una fecha fundamental, ¿no? Una fecha en que especialmente la CNT, pero no únicamente la CNT y mucha gente, clases populares, se echaron a la calle con lo poco que tenían o lo nada que tenían para enfrentarse a todo un ejército que estaba dando un golpe de Estado. Qué mejor homenaje a aquella gente pues que poner esta fecha, ¿no? Si otros han estado poniendo durante muchos años el 18, pues podría estar muy lógico el 19, ¿no? Existirían a otras fórmulas, eso a lo mejor alguien lo entendería como, bueno, pero sobre todo eso fueron los anarquistas y los anarcosindicalistas y entonces yo me quedo fuera de alguna manera, no sé qué. No sé, se podría buscar el bombardeo de Guernica, es decir, fechas de estas que son significativas, que implican momentos de extremada dureza por parte del franquismo y que podrían, bueno, y sobre las que se podría intentar converger, ¿no? Lo que parece que no tiene ningún sentido, no solamente no tiene ningún sentido, sino que desde un punto de vista de análisis político es una contradicción, es que vengas a plantear nuevamente, sobre todo entre ellos alguna gente que ha estado hablando, ha estado criticando el régimen del 78, es que me vuelvas a dignificar el régimen del 78 y me vuelvas a decir que, bueno, que ahí se puso un poco punto y final, ¿no? Es casi como si en vez de esa fecha, pues hubieras dicho, buah, pues la ley de amnistía, ponemos la fecha de la ley de amnistía del 77, porque Vale, es el final, ¿no? Es la tabla rasa, ¿no? Es decir, hasta aquí hemos llegado, a partir de aquí, no sé qué. Vamos, luego quiero hablar de la posible ley de concordia del PP, que no existirá nunca, vamos, que lo que harán es simplemente eliminar esta, pero no es por nada, que no cobro, pero vamos, que si yo hiciera la ley de concordia del PP, pues la fecha que se me ocurriría para celebrar sería justamente esa, la ley de amnistía. Lo que Casado dice muchas veces, y ahora me salto el guión, pero bueno, lo tenía por ahí apuntado, lo que Casado dice muchas veces, aquello de no vamos a romper ahora el perdón de nuestros abuelos. Yo no sé qué abuelo tuvo él y qué perdón le dieron o dio, pero hemos tenido otros abuelos y otras abuelas, eso en general no se produjo. Está claro.
Está claro. eso de los perdones entre gente que había luchado en bandos diferentes. Primero, porque había cientos de miles que no podían ni ser perdonados ni perdonarse, y luego porque no responde a la realidad, no responde a la realidad. Es decir, los que tenemos una edad hemos visto esas iglesias con solo los nombres de unos, bueno, algunas siguen por ahí, Sí, siguen aún, sí. aún, y bueno, y toda una serie de barbaridades más que podríamos decir. Entonces, bueno, ese es uno de los defectos que más hieren a la vista, ¿no? Es decir, no sé, ¿qué pintan ahí esas fechas, ¿no? Y especialmente la primera, bueno, en este caso, si vamos en el calendario, la del 31 de octubre. Luego, aunque la ley se presentó el martes, ya se conocían anteriormente, se conocía en buena medida el proyecto o el anteproyecto, y evidentemente determinadas asociaciones han empezado a contestar al tema, ¿no? Una de ellas sería la que tiene que ver con la llamada querella argentina, ¿no? que además están muy peleando con el tema jurídico en este caso, ¿no? Que no es el único, evidentemente. Pero entonces, claro, desde los abogados que están llevando el tema de la querella argentina, la principal crítica es que no existe, la ley no da una tutela jurídica efectiva a las víctimas. Es decir, que no hay un planteamiento de la ley que sea suficientemente claro como para decir, tú, juez o jueza que seas, tengas la ideología que tengas, yo vengo aquí respaldado por una ley y tú me atiendes, me haces caso y llevas este caso que yo estoy planteando. Estás de alguna manera obligada porque yo tengo esa tutela judicial que ellos consideran, yo no tengo tantos conocimientos al respecto, pero ellos consideran que no se produce, ¿no? Hay otro tema que ha aparecido en varias críticas de asociaciones memorialísticas, que es todo el tema referido a las fosas y a las inhumaciones, ¿no? Claro, esta vez hay un reconocimiento por parte del gobierno del Estado de este tema, pero a nivel económico lo que el Estado plantea son una especie de concursos anuales o bianuales con respecto a las subvenciones que ellos pueden, o sea, que el gobierno puede dar para hacer este tipo de intervenciones, ¿no? Claro, eso parece que sea una competición, parece que sea un concurso. Es decir, que lo que asociaciones que se dedican a este tema contemplan es que eso debería estar resuelto, de que todas y en todos los casos se va a producir esa inhumación, ¿no? Y se va a producir esa apertura de las fosas, y que esa apertura de las fosas puede estar más o menos al socaire de los presupuestos de este año y los del año que viene. Pues mira, no entra este año porque los presupuestos que hemos dedicado a esto no dan, pero porque ya estamos abriendo 200 y tal. Pero claro, entrar en una competencia entre determinadas asociaciones de víctimas y algunas que no son asociaciones, aunque en general las familias de las víctimas, cuando deciden hacer una cosa de estas, se suelen convertir en asociación por motivos de tipo legal. Pues eso es otra de las críticas que hay. Es decir, no hay un planteamiento radical y directo de decir el gobierno español asume la apertura, asume, no sé, eso tendría, supongo que tal y como yo lo digo, es imposible de ponerlo en una ley, ¿no? Pero asume en un tiempo determinado la apertura de todas las fosas y la inhumación de todas las víctimas, ¿no? que puedan estar situadas y demás. Luego hay otro aspecto también crítico, que es, bueno, ese aspecto que yo os hablaba antes de hacer un catálogo, de alguna manera intentar tener una relación de todas las víctimas. En principio,
No parece mal porque es mejor que nada, por supuesto, aunque muchas asociaciones ya lo llevan haciendo hace tiempo y supongo que al final se trataría de que el gobierno cruzase todos esos datos, pero sí se critica también, por ejemplo, desde nuestros compañeros de Todos los Nombres y desde alguna otra asociación, se critica el hecho de que no basta únicamente con poner los nombres. O sea, no es un tema de poner los nombres, ¿no? Y al respecto, yo recomiendo a quienes nos escuchan que si no han entrado en la página de Todos los Nombres, entren, piquen en Google Todos los Nombres y aparecerá. Ahí no se hace solamente una relación de nombres, están en un número elevadísimo de miles de personas, fundamentalmente andaluces o andaluzas, o que Extremeños tuvieron también. extremeñas también, sí, ¿verdad? Sí. O que tuvieron que ver, es decir, o que fueron, o que eran, quiero decir, por ejemplo, hay gente catalana, pero que en ese momento a lo mejor estaba en una gira sindical por Andalucía y le tocó, etcétera, o andaluces que luego acabaron en los campos de concentración alemanes, o extremeños o extremeñas, etcétera, ¿no? Pero que haya una, ni que sea breve narración de la historia de esa persona. Es decir, ¿por qué es víctima? ¿Porque pasaba por allí? ¿Porque le llegó un tiro por casualidad? Bueno, no, es decir, que mínimamente se diga, pues esta persona estaba afiliada a tal organización, a tal partido, fue alcalde, fue no sé qué, fue este tipo de cosas, o estaba en la división no sé cuántos, en el campo de batalla de no sé qué, defendiendo lo que defendía, ¿no? Entonces, eso también es otra de las cosas que se echan a faltar. Y por último, yo me imagino que esta que voy a decir ahora va a ser que no, y no la digo yo solo, pero supongo que los que las decimos no tenemos la suficiente poder dentro de lo que ahora mismo es el Parlamento español. Es decir, no existe ninguna crítica y ninguna reconsideración con respecto a la ley de amnistía del 77, ¿no? Sí. Que para muchos de nosotros, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista memorialístico, es el trágala, ¿no? Es el Sí. trágala, en definitiva. Eso es... a nosotros ya no nos... A nosotros me refiero a los franquistas, ya no nos vais a sacar en nada, ¿no? Pase lo que pase y hayamos dictaminado lo que hayamos dictaminado o hecho lo que hayamos hecho, y a cambio os concedemos una amnistía para los que queden de los vuestros y ya está. Y eso, y aquí paz y después gloria. Y Claro, eso... esa ley de amnistía, Emily, es un trágala y ya está, y se lo hay que comer así, o eso se puede recurrir, puesto que los delitos de lesa humanidad no Claro, tienen claro. caducidad, es decir, no se pueden amnistiar según tribunales internacionales. Yo creo. Claro, la ley de amnistía no está vista, o sea, no está vista con buenos ojos por la ONU, por ejemplo, o no está vista con buenos ojos por otros tribunales de derechos humanos, ¿no? Por eso te lo digo, es decir, se ha dicho mil Claro, veces y aquí siempre se nombra, siempre que sale este tema se nombra, no, pero hay una ley de amnistía, eso ya lo hay que olvidar porque se claro, hizo una ley de amnistía, pero una ley de amnistía no se puede hacer para delitos de lesa humanidad. claro. El tema es en el Estado español quién se mete en eso. Es decir, cuando ha habido algún juez que ha intentado eso, Sí, ha salido pitando de la judicatura. No digo que no se lo mereciera o que sí. En fin, más que pitando. ya no vamos a entrar ahí. Mm, Y el ejemplo que habría en estos momentos más claro es el famoso tema de la querella argentina, ¿no? sí, sí. Ya que si nos metemos con gente de aquí, pues mira, aquí tienes no sé cuántos casos de argentinos que fueron asesinados por el franquismo, que vivían en esos momentos en España o que estaban aquí y tal, y a partir de ahí. ¿Qué problema tiene fundamentalmente la ley la querella argentina para que nuestra gente lo entienda? Es decir, los datos están, las declaraciones están, los argumentos están. Es decir, pero el problema está en que la jueza argentina, la jueza Servini, Sí. al final lo que puede acabar haciendo es condenar en ausencia.
Sí, Porque ¿qué es lo que pasa por el otro lado? Que como el Estado español tiene la ley de amnistía, ninguno de los que podrían estar implicados en esto se va a desplazar a Argentina motu propio, sí. ¿me entendéis? Y entonces el Estado español no le va a subir a un avión. Está claro, es decir, está siendo, la jueza Servini está siendo boicoteada de todas las maneras Claro, posibles por todos los poderes políticos y judiciales de este país, de todas las claro. maneras. Y alguno Y, de estos que dices tú que reclama su presencia ante ella, la jueza Servini, solo podía llegar allí si cometiera el error, por ejemplo, de salir del país y fuera visto, denunciado o pillado por una ley que dictara la jueza de búsqueda y claro, captura internacional, ¿no? En otro claro, país, como pasó, claro, recordamos lo de Pinochet hace muchísimos años, ¿no? efectivamente. Ese es el tema. Entonces, claro, la ley de amnistía es, en definitiva, es un grave problema para el real reconocimiento de las víctimas del franquismo. Sí, sí. Es decir, porque es todo el tema de la anulación o no de determinados juicios, etcétera, y todo lo que eso comporta. Y entonces ahí estamos ante una, bueno, pues ante una disyuntiva muy dura fundamentalmente para el Partido Socialista. Yo pensaba que para otros no debería serlo, pero bueno, son cosas que pasan en la vida, ¿no? Mm. Entonces eso probablemente, quiero decir, que eso aparezca, pues a lo mejor lo piden unos cuantos grupos parlamentarios, ¿no? Con una escasa trayectoria, pero volvemos a lo mismo, es decir, estamos 85 años después de la declaración de la guerra y de lo que trajo y bueno, y seguimos así, seguimos con esta historia que impedirá lógicamente que la consideración de las víctimas sea una consideración total, porque lo impedirá. Bien. Bueno, entonces, sí, dime. No, 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 sigue, sigue. Sí, te lo digo por el tiempo también. No, yo más o menos con esto acababa, si tú no tenías ninguna pregunta y tal. No, sí, porque la Bueno, exposición ha sido más o menos amplia y clara. De todas maneras, aquí también han hablado los representantes de los movimientos por la memoria histórica y hay otra gente que la ha estado contando y más o menos han contado cosas parecidas a las que tú nos has dicho. Y lo que he sacado yo en conclusión de lo que he oído en la radio es que no están conformes, no están contentos, no están satisfechas con lo que esta nueva ley, que dicen que sí que mejora aspectos de la conocida ley Zapatero, sí, la de 2007, pero que aún se queda muy corta en, en muchos temas y las cosas que tú acabas también de enumerar y de contar. Es decir, que hay cierta unanimidad en que tampoco esto acaba de conformar a la gente que está en las plataformas y en las asociaciones que reivindican la memoria histórica. Y sobre todo también insistían en que eso de rememorar o como no sé qué palabra utilizan, qué verbo utilizan, el Valle de los Caídos, pues que lo sí, ven muy difícil, que el Valle de los Caídos tiene muchas connotaciones y de claro, mucho tipo, y desde hace mucho tiempo, como para que alguien ahora, por muchas reformas o cosas que dicten o saquen de allí a los benedictinos, pero ya tienen preparada, parece ser, que otra orden religiosa para que ocupe su espacio, etcétera, etcétera, y que de desacralizar bueno, la obra, bueno, el valle, ¿cómo se llame? De sí, Basílica, pues que de sí, eso nada, etcétera. Es decir, que también hay muchas cosas más que no están, que no están recogidas en esta ley y que no las ven bien, aunque están escritas, pero que ven difícil que, por ejemplo, que el Valle de los Caídos para alguna gente acabe significando algo que no ha significado durante mucho tiempo por muchos
cambios que se le produzcan nominales, me refiero. Sí, sí, Es sí. decir, por no decir un refrán tanto que a lo mejor no viene al caso, aunque la mona se vista de seda, ¿me entiendes? Sí, no, no, es evidente. Es decir, yo he dicho alguno de los... Yo el tema del Valle de los Caídos nunca lo he tenido claro, a pesar Sí, de que hay gente tanto eh, a nivel de historiadores, historiadoras que sí lo defienden sí, y, y otra serie de gente, no necesariamente todo el mundo, digamos, en el ámbito socialista, ¿no? O sí, socialdemócrata, sí, ¿no? sí, 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 A mí me parece complicado, ¿eh? A mí me parece como un poco lo que tú estabas expresando. Y si no se descomplica, es decir, si no se hace bien, es decir, si una futura visita dentro de un año o cuando eso esté preparado no es realmente una visita programada en condiciones, con una serie de paneles, con una serie de personas más o menos conocedoras eh, que expliquen lo que fue y lo que es en estos momentos, ¿no? mm, Es decir, ese tipo de cosas son complicadas. Es decir, por ejemplo, aquí pues tenemos un debate también a veces, incluso dentro de la fundación y con otros historiadores, pues bueno, ponen en Amposta hay un monumento a la llegada del franquismo allí en medio del río y tal, ¿no? Y entonces, pues aparece la cosa, no, pues lo quitamos, lo eliminamos y ya está, ¿no? Y aparece, no, pues hay que dejarlo para que la gente pregunte por ello y sepa tal. Claro, ninguna de las dos es buena, es decir, probablemente es mejor dejarlo, pero dejarlo con una explicación. Es decir, ¿me entiendes lo que te quiero decir? sí, sí, Que sí, eso sí. deje de convertirse en un monumento a esa entrada del franquismo en esa ciudad y que sea un punto de interés, un punto que se pueda observar desde las laderas del río, pero que tenga una explicación clara de qué va eso, ¿no? Es Sí, decir, lo todo esto entiendo. siempre es Mm, muy complicado, ¿eh? Es decir, complicado. la eliminación puede llevar al olvido, evidentemente no hay que conservarlo todo, por supuesto, ¿no? Claro, ¿qué haces con el Valle de los Caídos, que es un verdadero Claro, monstruo ahí en medio de la sierra? arquitectónicamente el Valle de los Caídos es muy difícil eh, Claro, 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 rememorarlo de otra manera. ¿Qué haces claro, claro. con esa cruz gigantesca que existe Sí, ahí? sí, sí, sí. Sí, sí, Eso es es inolvidable. evidente. Entonces, es decir, que tú consigas que quien vaya a verlo no solamente vea eso, sino que además está claro que va a salir de ahí con la idea de que eso representaba determinada cosa y que este país ya no está por ese tipo de temas y tal, bueno, es un trabajazo, ¿no? De la misma manera, pues que también aparece en la ley el tema de los planes de estudio que deben contemplar esta etapa y todo demás, que también llega tardísimo porque, bueno, a mí no me pasaba cuando daba clases de historia, porque ya me preocupaba yo de que Mm, llegáramos a esta época, pero a decir, es un dicho popular aquello de, ay, pues a mí no me explicaron nada en el instituto, pues no, nunca llegábamos, es decir, acabábamos antes, ¿no? sí, Y hay una parte que forma parte de eso, que forma parte del dicho popular en el sentido, como tampoco me quiero enterar, pues yo explico que a mí nunca me lo explicaron y ya está. Pero hay un apartado bastante cierto y es verdad que en los currículums, ya no en los franquistas, evidentemente, donde sí se hablaba y de manera victoriosa, sino en los currículos, vamos a decirle, democráticos, quedaba ahí como muy para el final, como muy apartado, como muy de aquella manera, ¿no? De que ya mm, ibas apretado de materia y tal. Claro, si ahora también se pretende hacer un trabajo sobre esto, hay que hacerlo bien. Y hay que situarlo en determinadas edades y hay que hacerlo que pueda ser comprensible, que tenga una homologación a nivel internacional, es decir, que existan esas comparaciones con lo que fue el nazismo, con lo que fue el fascismo italiano, es decir, que un poco esté ahí todo eso relacionado para que la gente también comprenda más lo que eso supuso, ¿no? Y lo que significó, ¿no? Y, y bueno, no sería muy complicado porque en todas las localidades
ciudades hay ejemplos más que suficientes para que la gente sienta además esa vinculación personal o de familias cercanas o de gente del pueblo que vivió eso, ¿no? O de la localidad o del barrio. Pero como es un trabajo que, como decíamos antes por fechas, se lleva muchísimos años sin hacer, pues ahora se convierte en un trabajo, digamos, más complicado. Y entonces los paños calientes, pues son paños calientes. Entonces, o se entra a fondo o eso tiene difícil solución. Bien, seguiremos hablando de esto, me imagino. Habrá Sí. momentos y motivos para continuar. Ahora vamos a cambiar de tema porque te digo aquello de que nos quedan 10, 12 minutos y tú dices, uy, pues eso es lo que, eso es lo que Bueno, nos ahora queda. hoy me voy a reír. Te vas a reír porque, No, por no decir uy. Uy, ya me he pasado otra vez. vamos a ver, precio de la electricidad. En el día de ayer, hoy Sí. parece ser que ya baja un poco el precio de la misma, era la más alta, de las más altas de siempre del precio por megavatio hora de la electricidad. Y al mismo tiempo, en un informativo veíamos que una de las empresas, de las grandes, Iberdrola concretamente, tenía unos beneficios de 1.500 y muchos millones de euros, casi 1.600 millones de euros. Es el momento de lanzar juramentos a la pantalla, a la locutora, al locutor y ciscarse muchas cosas, ¿no? Es decir pecados, vamos. ¿Cómo nos comemos todo esto? ¿Qué está pasando? Por desgracia no lo comemos con patatas, Con patatas, sí, pero aunque luego vamos a hablar de algunas posibles soluciones. a ver. Decir una cosa, que los 1.531 no eran del año, eran los 6 primeros meses. O sea que ahora estarán ganando más. O sea que Claro, lo que llevan son de los, julio, sí, sí, claro, sí. sí, O los sea seis primeros meses. que si multiplico por 2 se van a 3.000 millones. Sí, Una cosita normal para una empresa, sí. que además tiene mucha competencia, porque todos lo sabemos, que Ujú. los precios están muy ajustados porque tienen mucha competencia, ¿no? Esa es otra de las conclusiones que también podríamos sacar. Bueno, no me da la risa porque es muy triste, pero cuando encima, después de eso, ¿no? De esas dos noticias que tú dices, y ayer el megavatio hora, yo también lo había apuntado, 106,57 euros, Buah, con un pico de 110, que llegó mm, a haber un pico en por el la día de noche. ayer Sí. sí, sí, de 110. Cuando la gente se va a Dices, dormir, suben la luz, ¿no? sí, Son tontos, sí. que entonces, además todo esto que no pasa por casualidad, es decir, que está dictaminado desde días antes. Ahí va a pasar eso, y pum, ¿no? Y ahí Mm. vamos. Claro, ¿cómo justifican estos días, ahora que nos ha llegado el verano así un poquito más durillo y tal? Pues entonces nos dicen, no, es que los precios están subiendo porque está subiendo el precio del gas Mm. y está subiendo los derechos de emisión de CO2 en Europa. Es decir, que Europa quiere ser muy verde y entonces está cobrando más. Mm. Las dos cosas van relacionadas. Es decir, el aumento de los impuestos por emisión de CO2 tiene que ver con la utilización del gas para la producción de energía eléctrica. ¿Vale? Bueno, y entonces van y tratando de ser muy razonables y van y te explican. Claro, es que como estos días no está haciendo mucho viento, la energía eólica no puede funcionar y entonces, claro, hay que meter más gas. Y como ahora, ahora os explico todo, porque esto es genial. Es decir, la globalización es una cosa fantástica, ¿no? Claro, y el precio del gas es solo más caro porque resulta que los que producen gas se han dado cuenta que los que ahora tenemos calor necesitaban. No, 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 ¿qué va? Es que los países asiáticos están recuperando ahora del tema del COVID y están pidiendo más gas porque necesitan más gas para su producción y tal. Bueno, la típica tormenta perfecta, ¿no? Aquella que siempre se decía, el aleteo de una mariposa en no sé dónde provoca un terremoto en la otra parte del planeta.
Bueno, yo creo que todo eso forma parte de una serie de elementos que pueden ser fácilmente, o que para mí pueden ser fácilmente controlables por aquellas personas en las cuales la mayoría de la gente ha depositado su confianza porque le ha depositado su voto, ¿no? Y es cómo hemos llegado hasta aquí, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? Es decir, y encima te encuentras con un gobierno progresista que lo que hace es decir, no, pues como os cobrábamos el 21%, ahora vamos y lo bajamos al 10%. Es decir, que lo único que además estamos consiguiendo con esto es que entren menos ingresos a Hacienda, ¿no? Luego hay alguien que te dice, no, pero como están cobrando más por las emisiones del CO2, lo comido por lo servido. Bueno, y todo el rato estamos hablando en terminología macroeconómica, cuando la gente lo que tiene es una microeconomía o cuando incluso no tiene economía, ¿no? Y cuando la gente evidentemente tiene que mantener sus neveras, tiene que procurar darse por lo menos un mínimo de aire si no puede llegar a otras cosas, ¿no? Entonces, claro, tú dices, a nadie se le ha ocurrido que este es un país del sur, del hemisferio norte, que tiene sol mogollón de días al año, y que esa es una energía que no depende del viento, de las no sé qué, del no sé cuánto, y que si realmente estas empresas como esa que hemos hablado y las otras, que seguro que os ha llegado a vuestra casa y Sí, también lo podéis haber visto por la tele, esa publicidad de que ellos son verdes y que son sí. ecológicos y que no sé qué, ¿cómo puede ser? ¿Lo son o no lo son? Evidentemente, si nos están poniendo estos precios, no lo son. Porque el tema de la recogida de la energía solar es un tema de una cierta inversión, evidentemente, en los paneles y demás, pero no depende del producto en el mercado del gas, no depende de cómo vaya el tema de las nucleares, no depende de si hace viento o no hace viento, y resulta que este es uno de los países occidentales, ricos, vamos a decirlo, más soleados del planeta Tierra. Es decir, incluso últimamente muy soleado, excesivamente soleado, ¿no? Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, quiero decir, este gobierno que tenemos ahora o cualquiera de los anteriores es capaz de decir, pues nosotros lo que vamos a potenciar es la energía solar y lo que vamos a potenciar es que la gente que pueda se instale sus placas solares y por tanto no dependa tanto de las compañías y tal. Y alguien estará escuchándome y estará diciendo, hostia, tío, otra vez la beborrea esta. No, a ver, no es la beborrea. Yo estoy pagando, yo tengo placas nucleares, hay nucleares, perdón, Nucleares no creo. nucleares no, ya, Quítatelas, no, quítatelas. para nada. Placas solares desde hace 2 o 3 años. Sí. Y ahora mismo estoy pagando menos de lo que he pagado nunca en un momento en que la mayoría de la población está pagando más. Ajá. Yo ahora mismo compruebo un recibo mensual de lo que yo pago, que es lo que consumo menos lo que produzco, Sí, y que va a la red, y yo estoy pagando ahora mismo muchísimo menos de lo que pagaba hace 2 y 3 años y 4 y 5, sí, 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 con una compañía que también era verde, sí. o que se decía a sí misma verde. Entonces, es decir, ¿por qué no potenciamos eso? Es decir, evidentemente no todo el mundo tiene un terrado o un tejado en el cual colocar sus placas y todo lo demás, pero lo pueden hacer como comunidades de vecinos, etcétera. ¿Por qué los ayuntamientos de este país no están potenciando ese tipo de cosas? No están dando ayudas, no están ayudando a cantidad de cooperativas que están por ahí funcionando de esa manera y tratando de que no paguemos estas bestialidades de dinero, entre otras cosas, para pagar los sueldos de muchos políticos de puerta giratoria y para que determinadas empresas obtengan estos beneficios, cuando supongo que estamos de acuerdo en que la electricidad es un bien de uso común que debería ser prioritario, entre Sí, sí. otros, ¿no? Entre otros. Entonces, sinceramente, o sea, yo creo que no hay valentía. Yo creo que no hay proyecto de futuro en la mayoría de los poderes públicos de este país, es decir, el proyecto de futuro me refiero a eso.
Evidentemente las eléctricas van a hacer todo lo que puedan para tirarlo abajo. Bueno, hemos tenido el caso de Barcelona, donde Barcelona intentó, la alcaldía de Barcelona intentaron crear su propia eléctrica y han tenido muy serios problemas con las eléctricas institucionalizadas. Evidentemente se va a tener en contra a los jueces, etcétera, etcétera. Pero hay cantidad de cosas que se pueden hacer y que se pueden hacer dentro de la legalidad. Lo que yo tengo es absolutamente legal, con una compañía legal y, y ahí está. Entonces, quiero decir, si otra gente no nos lo resuelve, lo que estoy proponiendo en estos momentos es que la gente se autoorganice para buscarse fórmulas. Ya sé que cuando tienes muy poco, buscar una fórmula de este tipo aún es mucho más complicado, pero existe. Hay maneras de ponerse en contacto con determinadas compañías que son cooperativas y buscar otras fórmulas. Y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo. Aunque no seas productor o productora, solamente por estar en esas compañías ya te baja el recibo de la luz. Hay que, esas compañías, perdón, por decir compañías, esas cooperativas, Sí. ya bajas el recibo de la luz. Y eso es lo que hay que hacer, es que hay que dejarse de tonterías ya. Y de creerse al señor que nos llama al timbre y nos pide el recibo del año pasado, yo esto se lo voy a bajar a usted, que no sé qué. Eso es... Estoy de acuerdo contigo. Por un ejemplo, pues podemos poner a nuestra emisora Radio Clara, por ejemplo, está en una cooperativa que además es catalana, Son Energía, y desde hace mucho tiempo, y eso lo puede hacer mucha gente, también a nivel individual, como ya lo estamos haciendo muchos, y lo que tú dices, no solo hay esa cooperativa, hay otras, incluso hay cooperativas locales en los pueblos de que suministran energía de otra manera, de otros precios, y estar desconectado o desconectada de las grandes, estas como la que hemos nombrado de Iberdrola, de los casi 1.600 millones en los primeros 6 meses, o las demás, el oligopolio, Sí, sí, que el son, oligopolio. que son unos cuantos. Claro. Bueno, no sé cómo quieres acabar, pero hazlo en un par de minutos. No, plantear eso, es decir, plantear evidentemente desde las asociaciones de vecinos, desde la OCU, desde los sindicatos, de tal, evidentemente hay que hacer una crítica y hay que ponerse fuertes en situaciones como estas y hay que exigir de las instituciones de todo tipo, desde las locales a la institución del al Estado, etcétera, pues hay que exigir una serie de medidas porque se pueden tomar medidas a corto y a largo plazo, pero creo que como en tantas otras cosas, hay que tirar para adelante medidas de autogestión y medidas de control. Estoy de acuerdo Y contigo y quiero reforzar esa idea de que antes se me ha olvidado de decirlo. Es decir, aquí estamos cansados de decir eso de las cooperativas, de cámbiate, bórrate, haz el esfuerzo de, al fin y al cabo, es rellenar unos papeles, hazte socio de determinada cooperativa, no la voy a nombrar otra vez, y déjate ya de llorar sobre el recibo de la luz. Es un primer paso, como tú dices, y si tienes la oportunidad o la posibilidad y la capacidad, que no todo el mundo la tenemos, quizás, pues recurre al autoconsumo, a las placas solares. Y si no, ponte de acuerdo con tus vecinos, vecinas, que también se puede hacer de manera comunitaria un edificio de viviendas. No hace falta vivir en una casa individual, hay muchas maneras. Bueno, acabamos, Emili. pues muy bien, Pero tu acabamos. última palabra la tienes tú. No, la has dicho tú muy bien. Yo no lo voy a decir mejor y además estamos coincidiendo y creo que es eso, es decir, que la gente se plantee Som Energia ya no es una cooperativa únicamente de ámbito catalán, está Por por eso. todo el territorio, está haciendo plantas solares en Andalucía, por ejemplo, y en otros muchos lados. Sí. Vamos, se entra en Som Energia en castellano, en euskera, en galego y en catalán y no hay ningún problema para entenderse y no van a tener a nadie de uniforme que les venga a visitar y lo van a poder hacer de la manera más sencilla posible.
y le van a hablar, lo va a atender una persona, Claro, va a ser muy exacto. amable, no le va a intentar engañar, al revés, le va a intentar ayudar y recomendar. Bueno, no, esta cuña vale un montón. Y claro, esta cuña vale un montón, o sea que dentro de poco vamos a tener ahí. Bueno, no hace publicidad tampoco, ¿ves? Eso está bien, no paga publicidad. Bien, está bien, está bien. Eh, Dicho queda. Lo dejamos aquí, Emily. pues sí, lo dejamos aquí. Un fuerte abrazo a todas y a todos. Cuidaros mucho. Sí, porque Síganos cuidando. está la cosa malita. Sí, Un abrazo y salud. salud. Muy bien, de la radio nos hemos ido, Emily. Vale, Nos vamos de aquí también. sí. Tienes que ver de mover esa. Mira qué bueno, mira qué bueno. Lo que estaba buscando lo tenía Lo has por encontrado detrás de al las... final. No, detrás de las notas de ahora. Lo tenías delante y ya las has estado buscando por toda la casa. Sí, 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 sí. Ya te he dicho Lo yo que tenía delante porque resulta que, claro, he cogido así, pam, pam, hojas que tengo aquí para reciclar y digo, pero bueno, qué fuerte, tío. bueno, cuando no se busca se encuentra. ¿Qué te iba a Sí. decir? Aunque estamos grabando, sería conveniente, y lo podías hacer ahora a la prueba, de que la cámara mirara un poco más para abajo, porque aunque tú al principio lo intentas, ajá, Ahí, sí, ajá, la puedo mover, se puede mover, sí. sí, así, bueno, así además te salvas, sacas más pecho Ah, y menos cabeza, pero regularlo un poco, porque si no no, se pero te ve, es que ¿sabes qué me pasa? Que ahí yo está mejor. Si no se te claro, ve yo, solo la boca para arriba a veces y dice este tío, claro, es que como no me dejas hacer esto de que nos pongamos los dos ahí juntos, porque me dices, no toques nada, que me lo vas a liar. Entonces yo me veo aquí justo debajo de la cámara, porque antes tenía una cámara que iba dentro pero del ordenador. esa la puedes mover. Y ahora, Sí, y esta la puedo mover y ponérmela aquí al lado. pero tú ves lo que haces, tú lo puedes hacer sin que yo te esté mirando. Sí, Por no, ejemplo, pero ahora no estaría me muy entiendes, no me entiendes, porque yo me estoy viendo en un recuadrito arriba, yo te estoy chiquitín, viendo a ti en chiquitín. grande y me estoy Sí. viendo en un recuadrito. Entonces, hay una manera que es que nos pongamos los dos mitad de pantalla, pero no sé si lo tienes que hacer, Ahora yo estoy mitad de pantalla, pero tú no lo pero puedes yo ver. no. Pero en cualquier caso, esa manera en la que está ahora la cámara está mucho mejor que la Claro, habitual. pero la quito. ¿Sabes qué pasa? Que La al ser quitas y una la cámara cambias. móvil, La, claro, la quito durante la semana y la vuelvo a colocar. En todo caso, la próxima vez lo hacemos que se quede ahí fija cuando tú me digas, ahí, ok, ya está, vale. lo Muy dejemos. bien. Bien, pues nos vamos de aquí también. Muy Eli. bien, pues un abrazo, un Ya, abrazo. ya hablaremos para cómo va a estar el verano, ¿vale? Sí, ¿Vale? venga, yo Ah, tengo mucho trabajo en la fundación, voy a estar por aquí. O sea que, vas a estar por todo el verano. pues prácticamente voy a entrar y salir, pero sí, casi hasta finales de agosto. Muy bien, Emily. Hasta luego. Venga, un abrazo. Chao. Hasta luego.